Ya estoy en el computador, está Alan, a ver quién más. Ya está Alan y estoy yo. No, no, amigo, ya estoy. Lo que pasa es que lo que tiene es que yo estaba intentando abrirlo, compadre. Y ahora abrió, se está listo. Ya se está grabando. Así que te dejo, amigo. Gracias. Ya, vale, vale, gracias. Alan, y soy barquito de parte. Bien, entonces. Voy a colocar algo de música mientras.
18:37, esperando a los alumnos para hablar de emociones. Ok, ok, muy bien. Dale. Buenas tardes, Montserrat, Steve. Gusto en saludarlos, chiquillos. La verdad, bueno, Montserrat debe ser. Steve se está conectando en este minuto. Y Monse, me gustaría saber, por favor, si me escuchas. ¿Se escucha, Monse? Escucho medio cortado. Mira, yo parece que hay algún problema técnico porque yo no puedo escuchar. Eh, ¿O me puedes escribir, Monse, para saber si me escuchas? Eh, ¿Se escucha cortado? Sí. Bueno, debe ser la señal, Monse. Eh, no sé la verdad por qué se escucha así de cortado. Eh, ¿Verdad? No estamos bien con señal. Eh, a ver, mira, voy a comenzar a hablar, Monse, y me cuentas cómo se va escuchando. Bien. Paulina, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchas, Paulina? Paulina, hola, ¿cómo estás? Ah, a ver, denme un segundito, por favor, chicas, porque me estoy dando cuenta que no nos funciona el audio. Sí, ok, denme un segundito. Voy a buscar otra manera de entrar, Paulina, y ahí lo presioné. ¿Ves? Coloqué el alt A, muchas gracias, pero creo que dime si se sigue escuchando cortado. Acá, no, eh, aún se escucha cortado, ya no voy a charlar el teléfono, Monse, ya, y voy a tratar de hacerlo más fluido esto. Ok, déjame buscar el acceso.
escuchando por dónde entro? Si no se escucha, bueno, quítalo. La voy a buscar, por favor, paciencia, chiquilla. Ok. Ahora voy a entrar por teléfono, chiquillos. Ok. Y me escucha que, fíjate, voy a salir por otro. Porque se escucha feo. Muy bien. Vamos a salir de acá. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, Paulina, ahora sí se escucha bien. ahora sí. Bueno, mira, me tuve que trasladar al teléfono porque algo ocurrió con el computador, con el audio. Yo técnico no soy, así que les pido disculpas, señoritas, ¿ah? Monse y Paulina. Bien, pues, entonces vamos a lo que nos convoca, ¿bien? Hoy día nos hemos juntado eh, para hablar de gestión de emociones, ¿cierto? Eh, Monse y Paulina. Bien, alguien más está ahí que no reconozco el nombre, ¿ok? Bueno, le hemos llamado a este taller Surfeando la Ola Emocional. Eh, y es esto, estamos hablando de emociones. ¿Qué creen ustedes, chiquillas? Monse, y también Paulina, gracias por venir. ¿Qué creen ustedes que somos primero? Dentro de todo, el ser humano tiene distintas condiciones y en todas las condiciones, en una de estas condiciones, dice que nosotros somos emocionales y que somos racionales. ¿Qué creen ustedes que somos primero? Yo creo que emocionales. Súper bien, Monse, súper bien. Sí, somos seres emocionales primero, después nosotros somos racionales. Estamos hablando del 100% de las emociones. Primero uno es un ser emocional, es decir, la emoción tiñe la razón. Espera, me voy a salir de esto porque me estoy viendo en la otra. Bien, la emoción tiene la razón, sí. Somos seres emocionales. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes que ir a un lugar obligadamente y uno se molesta y no quiere ir? Por ejemplo, está ahí tapado un mosca en pega, como dicen, y estás hasta acá y tienes que ir a tal lugar a hacer tal curso o ir a tal lugar a hacer cualquier cosa que no está dentro de tus planes. Y de pronto uno se siente, pucha, qué lata que tengo que ir. Eso ya es una emoción. Nosotros estamos hablando de esto y estamos diciendo, solo por el hecho de estar molesto, uno pierde capacidad resolutiva. En el 100%, uno primero es emocional y luego racional. Mira, y es importante esto como para comprender las emociones, ¿ah? O comprender estos estadios. Eh, Mira,
Es muy importante esto, ¿ah? Entender que a veces uno, o siempre uno, genera listas. El ser humano es racional y es subconsciente también. Nos manejamos a nivel consciente y a nivel subconsciente. Como para explicar esto, que primero uno es emocional y después racional. Por ejemplo, hay personas que deciden naturalmente, racionalmente o subconscientemente hacer una lista negra o una lista negativa de lo que le ha ocurrido en la vida. Y también hay otros que deciden hacer una lista positiva. Los que deciden la lista negativa se basan por eso, por la emoción del miedo, es decir, me han ocurrido cosas en la vida por las cuales yo voy generando corazas. Por lo tanto, desde la pulsión del miedo, digo, no quiero repetir ni replicar esto. Y esto está basado por la elección. Es importante entender que nosotros vamos decidiendo la emoción que uno va teniendo. Pareciera extraño esto, pero no es tan así. Otros que deciden sacar lo mejor de alguna situación emocional de la vida. Por lo tanto, la percepción y la decisión es esta lista positiva. Mira, yo siempre contaba, esto no es menor, ¿ah? ¿Es cierto esto, señoritas? Los ojos son la ventana del alma. La emoción se puede observar en una persona. No es necesario ser ni psicólogo, ni psiquiatra, ni experto para mirar a una persona 3 segundos a los ojos y entender y ver si viene un poco acongojado, si está triste, si está contento, si está enojado, etc. Se ve, se observa. Entonces, cuando logramos ver esto, podemos entender nuestra propia conducta, nuestras propias emociones. A veces pasan desapercibidas por este ritmo despiadado del cemento o esta carrera por el logro del objetivo. Bien, las emociones son un estado que es funcional también, es decir, puede ser provocada por estímulos externos y puede ser provocada por estímulos internos. Los estímulos externos son situaciones cotidianas que suelen suceder por fuera, como lo que estamos viviendo hoy en día, a propósito de esta pandemia, que nos tiene a todos en 4 paredes. Es paradójico porque veníamos de una situación de estrés que era por traslado. Y hoy día estamos viviendo, no todos por supuesto, pero muchos, una situación de estrés emocional por estar confinados. Entonces, sí, las situaciones externas y las situaciones internas tienen que ver con los recuerdos, con los pensamientos, con la imaginación. Hay órganos, es decir, la emoción está relacionada también con nuestros órganos internos, órganos efectores. También está relacionada con los imprevistos. Cuando algo sucede, como lo que acaba de suceder, a nosotros acá con el computador que no nos funcionó el audio, algo ocurre con la emoción también. Hay una emoción que son experiencias subjetivas, es decir, experiencias emocionales que uno va teniendo. La lista negra y la lista positiva. ¿Cómo se explica esto? Desde un ejemplo simple. Es cierto, cuando uno observa a una persona puede ver un estado emocional. Mira, a mí me pasaba, y normalmente cuando uno tiene clases presenciales, yo tenía una alumna muy simpática, muy linda. Digo yo, me gustaba porque ella hablaba mucho de su marido, de su familia, y a mí me encanta eso. Entonces, desde la observación ella siempre chispeaba, era súper contenta, súper alegre. Y entonces llegó un día y una ocasión en que yo la fui a saludar cuando van llegando todos los alumnos a la clase. Entonces la veo y la veo un poco acongojada. Ella siempre hablaba de su marido, del Franco, y de su hija, la mía. Entonces ella siempre vibraba y echaba talla, se reía, se emocionaba dentro de la clase. Un día yo la noto un poquito más bajita y voy y le pregunto, porque justo no había llegado nadie a la sala. Entonces le toco el hombro y le pregunto a ella, ¿cómo estás, mi niña? Y ella me dice, no, estoy súper mal, y se pone a llorar. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué estás así? No, lo que pasa, mira, inmediatamente hace esto. Lo que pasa es que el Franco, ese desgraciado, ese tal por cual, bueno, ¿y qué te pasó con el Franco? Si no era tu partner, no era tu amigo. No, me dice, mira, lo que pasa es que este tal por cual, no sé, pues cuando yo quiero hacer algo y lo invito, no sé, pues a salir el fin de semana a recorrer un lugar,
para divertirme, él no quiere quedarse en la casa. Cuando lo invito a lavar los platos, después de haber hecho una comida exquisita, él no quiere ir porque prefiere descansar y estar en el sillón. Es un desgraciado. Y mira la emoción que le inunda. A propósito del abandono, de la sensación emocional de abandono. Pucha, le digo yo a mi niña, lo siento, recupérate, mejórate. Lo más importante eres tú y tu hija. Ya vas a ver cómo vas a salir adelante. Pasaron como un par de meses y yo veo que esta niña empieza a alegrarse y empieza nuevamente a andar contenta. Entonces, al final del curso, yo me acerco y le pregunto, oye, mira, me doy cuenta de que estás mejor, te felicito, porque ya te estás recuperando, lo estás superando. Ella pone el dedito en la mesa y me dice, no, Mario, lo que pasa es que en realidad volví. Le digo yo, pero ¿cómo? Si no me habías dicho que era un desgraciado. No, lo que pasa es que volví porque en realidad me di cuenta, el Franco, dice ella, es un gallo súper amable. Yo lo conocí a él bailando salsa. Todos los fines de semana él me lleva a bailar salsa y me encanta a mí porque después me hace regalitos, me escribe poesía, etcétera, etcétera. Si te das cuenta desde la emoción, por una parte, en principio, ella apoya esa decisión emocional de dejarlo porque se sentía sola y arma inmediatamente, racionalmente, la lista negativa. Que, no sé, pues es flojo, no me acompaña, no está a la par conmigo. Pero una vez más, y esto es maravilloso porque de eso se trata, pues, de reforzarse, de volver a perdonarse, de volver a levantarse. Cuando vuelve, ella hace inmediatamente desde la emoción de alegría por haber vuelto la lista positiva. ¿Para qué? Para reafirmar la decisión emocional de haber vuelto con él. Entonces, estamos hablando de 3 niveles del estado emocional en donde se manifiesta. Una parte es el nivel expresivo, facial, que es lo que yo te decía, que se puede notar en la expresión de una persona, a un nivel subjetivo, que es un nivel mental, y a un nivel fisiológico, orgánico. ¿Te ha pasado alguna vez que, no sé, pues en alguna prueba te duele la guata porque no sabes cómo va a ser el resultado desde la incertidumbre? O en una, no sé, por ejemplo, la sensación a propósito de la emoción. ¿Ustedes conocen personas que se enojan fácilmente? O profesores, por ejemplo, que son enojones. Sí, Paulina, existen, son, bien. Pero fíjate qué loco esto. A tú misma, Paulina. Bueno, ocurre. Qué importante entonces es ir reconociendo las emociones, reconocer lo que sucede con uno, porque este es un aprendizaje. Fíjate en esto, solo por el hecho de estar molesto, uno pierde capacidad resolutiva. ¿Cierto? Te pasa a veces que en tus emociones mismas, puede que haya un día en que tú estés bien y alguien dice algo o expresa de alguna manera y normalmente no te molestaba y de pronto hay un día en el que sí te molesta o que sí te afecta emocionalmente. Ocurre, ocurre. Las emociones básicas son ingredientes que están en todas las experiencias emocionales. La emoción básica. Mira, qué buena pregunta. ¿La emoción es lo mismo que un sentimiento? Chan, 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 chan. Eso viene justamente en la segunda parte de este programa, es decir, el cómo gestionar. Fíjate, les quiero presentar ahora, bueno, les voy a, de esta manera, emociones básicas. Resulta que sí, hay sentimientos, y eso lo vamos a ver en la próxima, ¿bien? Las emociones son básicas, basales, es decir, uno tiene una percepción desde donde sale una emoción. Si esta emoción si esta emoción permanece en el tiempo, se transforma en un sentimiento. El sentimiento más permanente, el sentimiento. Bien, fíjate que hay un modelo que es el modelo Alba Emoting. Y este es el que vamos a ir desarrollando, Paulina, a propósito de la extensión de esta emoción que se transforma en un sentimiento. Pero vamos a hablar primero de emociones, las emociones básicas. El modelo Alba Emoting es como de donde nace, por ejemplo, podríamos decir, este estado
Hay personas que deciden este estado, y esa emoción se hace permanente y se transforma en un sentimiento. Por eso cuando yo les pregunto si ustedes conocen gente enojona o gente que tiene una visión amarga, por ejemplo, de la vida, o una emoción sostenida de un sentimiento amoroso o de un sentimiento de alegría, eso permanece. Lo vamos a ver después, se llaman emociones mixtas, que es cuando permanecen en el tiempo. Pero cuando hablamos de emociones primarias o de emociones básicas, hablamos, por ejemplo, de la alegría. Esa es una. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta, Monse, Paulina, esta emoción de la alegría? ¿Cómo la reconocen ustedes en otro? Con la sonrisa o a veces como se achinan los ojos cuando uno está feliz. Sí, Paulina, súper bien. Fíjate, la alegría, bien, se refleja en esto, se muestra con risa, con felicidad. La tristeza, por ejemplo, se manifiesta desde el llanto. Cuando ya es más, es depresión. El miedo se transforma o se manifiesta desde la angustia, desde la ansiedad. La rabia se manifiesta desde, uno la puede observar en agresión, enojo, con ira, ¿cierto? Está la ternura. La ternura, ¿cómo muestra ternura? No sé, Paulina, Monse. Mm, ¿Con un abrazo? Por ejemplo, Monse, ¿sí? Hay una ternura que está dada es una ternura parental, ¿cachai? Filial, hay otra que es de amistad, la ternura. Luego de esa viene el amor. Bien, Monse, ¿ah? Súper bien. El amor. Está el amor erótico y la sexualidad. Entonces, señoritas, tenemos 5, 6 emociones básicas. La alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la ternura y el amor. Esto es lo que propone este modelo, que es el modelo Alba Emoting. ¿Bien? Entonces, hay manifestaciones en distintas intensidades. Voy a volver a repetir, Monse y Paulina, la rabia, la tristeza, la ternura, la alegría, el miedo, el erotismo. En estas emociones vamos a hablar de intensidad. Por ejemplo, en una intensidad media, la rabia se manifiesta como irritación, es decir, yo me voy irritando. En una manifestación ya más intensa, es furia. Fíjate qué interesante esto, ¿eh? Solo por el hecho de estar molesto uno pierde capacidad resolutiva. También las emociones se acumulan. Nosotros estamos viviendo una era que se le llama así, la era del acumular, en donde se mide al otro en cuánto tiene. Mientras más tiene, le ha ido mejor en la vida, pero estamos descuidando esta parte, que es importantísima, la parte emocional o la calidad, la cualidad. Y en eso están, por ejemplo, el conocer y el fluir, como decía yo al principio, aprender a surfear la ola de las emociones, reconocer primero cuáles son las emociones y después en este camino ir viendo e ir resolucionando y encontrando herramientas para fluir esas emociones. Si todas las emociones son buenas, se dice, por ejemplo, que la rabia no es buena. Si tú sabes manifestar el enojo o fluirlo, no es malo. El tema está en cómo lo hacemos. Insisto que esto lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. La rabia ya la comentamos. Está la tristeza. La tristeza se manifiesta a mediana intensidad con un decaimiento, con pena. ¿Te has dado cuenta de estas posturas? Por ejemplo, cuando uno está triste, se manifiesta de esa manera. Ya cuando sale total es con llanto. ¿Bien? Está la ternura. La ternura se refleja con formas simpáticas, amables, como decían ustedes, chiquillas, recién. La simpatía. Y se muestra en el amor paternal, fraternal y con amistad. Lo que decías tú delante, creo, Monse. La alegría se muestra en manifestación, con satisfacción, estados de ánimo, con bienestar, euforia, risa, es como el extremo de la alegría. El miedo se manifiesta desde el temor. Pánico ya es en lo extremo. Bien, el erotismo
está hablando de una atracción sexual, que es una atracción inicial. Y ya en extremo, a propósito de la emoción del erotismo, estamos hablando del orgasmo, bien, el éxtasis. Entonces, fíjate, mediante momentos de reflexión, ahora podríamos reflexionar cómo me siento hoy. Por ejemplo, Monse, ¿cómo podrías decir tú que te sientes hoy en día? ¿Cuál es tu sensación más permanente? ¿Tu sentimiento? Mi sentimiento como Tu emoción. generalmente o mi emoción hoy día. Tu emoción hoy día, porque de sentimientos vamos a hablar más adelante. Es tu emoción hoy Ah, día. ya. Sí, Hoy día tristeza. tristeza. Mira, estábamos hablando de que la tristeza se manifiesta en el decaimiento y en la pena. Y en una manera de sacar la tristeza, estábamos hablando del llanto. Nosotros siempre hablamos a propósito de sentir esto, que es el nudo de llorar. ¿Lo has sentido alguna vez? Yo creo que la mayoría. Sí. ¿Sí? ¿Ves? La mayoría lo sentimos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se explosa o se implosa? Hablamos de estas tres partes. Una de ellas es la parte orgánica. Cuando uno no saca, cuando uno siente ese nudo de llorar, está implosando y afecta también, digamos, los órganos internos, como veíamos en uno de estos tres maneras de manifestación. Bien, ok, somos seres humanos y somos seres sintientes. Por lo tanto, no estamos exentos de la emoción. Qué importante, Monse, es ir reconociendo. Y esto de día a día es algo que no termina. El ir viendo, sintiendo, observando las emociones para poder evolucionarlas y para poder decidir, porque lo cierto es que uno decide la emoción. Paulina, ¿tú qué emoción podrías contarme y decir que tienes hoy? Yo creo que frustración. Frustración. Bien. ¿Y la podrías linkear o juntar, por ejemplo, con rabia, tristeza, ternura, alegría, miedo? ¿Qué Yo podrías creo decir? que tristeza. Es por tristeza, la frustración, que está relacionada también con la expectativa, es decir, la emoción también. Cuando uno está programando una expectativa para que algo resulte como uno quiere que resulte. Lo paradójico de esto es esto, ¿ah? Fíjate, como decía Jean-Paul Sartre en su tremenda obra, nadie te va a querer como tú quieres que te quieran. Ni el otro te va a querer como tú quieras que te quieran. Ni tú vas a querer al otro como el otro quiere que lo quieras. Es decir, tenemos que ir fluyendo, como se dice, fluyendo la ola o surfeando para ir entendiendo mi propia emoción, para saber cómo fluirla. Bien. Entonces, desde la emoción que yo tengo, si yo la sostengo, lo vamos a ver más adelante, si uno sostiene esa emoción, se va a transformar en un sentimiento. El sentimiento es permanente. Lo más bonito de entender esto es que uno puede hacer el gesto emocional y darse cuenta cómo uno reside a veces en un pasado. Gesto emocional de hacer esto y volver y traerlo al presente. Y está dado porque nosotros vivimos en una dimensión de tiempo que tiene presente, pasado y futuro. Es cierto, esto tiene mucho de recuerdo, es un envase de recuerdo en nuestro cerebro. Por lo tanto, a veces uno viene y trae el gesto emocional o trae esa emoción de la persona o las personas 5 minutos atrás, 30 minutos atrás, 1 año atrás, 20 años atrás, y hace presente algo que no existe. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, cuando viene la angustia, cuando viene esa tristeza, o esas emociones que mencionan, ocurre como esto. Es decir, el cuerpo mismo, desde el sentir, de la emoción, como yo les hablaba recién, del nivel expresivo, facial, postural, les hablaba también del subjetivo mental. No sé si te aparece de pronto en esta emoción de hoy día, no sé si es la presente, ¿eh? Que tu pensamiento rumea y rumea y da vueltas y da vueltas y da vueltas sobre exactamente lo mismo que ocurrió o que no ocurrió. Se manifiesta también a nivel fisiológico, como dijimos, en estas tres aristas.
uno hace esto en la tristeza. Fíjate que uno podría ir cambiando, lo vamos a ver en la próxima, por ejemplo, desde la postura. Tú podías ir cambiando tu emoción de cualquiera de estas tres aristas o de este trípode del que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, les quiero pedir lo siguiente. Desde la emoción. Monse, yo sé que esto es majadero, pero te puedo preguntar nuevamente cuál es la emoción que tienes en este instante o la de hoy. Tristeza. O sea, como la emoción básica, tristeza. Tristeza. Y Paulina, también dijiste tristeza. Sí, Frustración, desde la tristeza. ¿Bien? Ok. Te puedo decir que eso es una decisión. Uno decide estar en la emoción. También uno puede volver a recuperar. Porque fíjate que en esto mismo podemos hablar de que una persona, dentro de tantas condiciones, hablamos que una es ser primero emocional y después racional, también tiene que ver con la conciencia de lo que emito y de lo que absorbo. La conciencia de lo que estoy emitiendo y la conciencia de lo que estoy absorbiendo. Si pudiera tener la claridad, podría accionar de distinta manera. Entonces, fíjate, yo las quiero invitar ahora a tener presente y a observar la emoción que están teniendo en este instante. Solamente observarla. Y desde esa manera generar un cambio. O generar una claridad de la emoción y de cómo nace esta emoción, es decir, el hito. ¿Bien? Entonces, lo que queremos hacer ahora es invitarlas. Invitarlas a recibir. Invitarlas a hacer un cambio, por lo menos por un instante, a un estado o a una emoción más amorosa o una emoción de calma. La calma dicen que es la semilla de la felicidad. ¿Bien? Entonces, fíjate lo que yo les tengo hoy día. Hoy día les traje esto. Voy a colocar y les voy a pedir que se coloquen en una postura cómoda. Cómodo puede ser sentado, puede ser en un sillón, puede ser recostado. Bien, vamos a escuchar unos sonidos hoy día para, por un instante, alcanzar un estado de bienestar. ¿Ok? Entonces, Monse, Paulina, vamos a desarrollar esto. Hoy día estamos presentando, bien, las emociones básicas. Entonces, uno de los instrumentos o una posibilidad es sentarse, respirar, porque fíjate que coincidentemente la emoción está relacionada con la respiración y con la velocidad de la respiración. Por ejemplo, ¿te has visto estas películas de terror? ¿O cómo es la respiración relacionada con la emoción del miedo? ¿O del acelerada. terror? ¿Paulina? Acelerada. Esa cuando está Jason con, no sé, con el cuchillo y está la niña escondida. Fíjate cómo se acelera. Fíjate cómo es la respiración de la rabia. Cuando uno está enojado o enrabiado. Fíjate que cambia. Esto está unido con esto. ¿Bien? Entonces, cuando hay una respiración que es más calma, que es más lenta, esto calma. La mente calma. La forma de pensar calma. Si uno está con angustia o con ansiedad, la respiración, perdón, es exhalada o inhalada. ¿Te das cuenta? O personas que andan, no es ni mejor ni peor, sino que estamos observando. ¿Ok? Las quiero invitar, chiquillas, a que cierren sus ojos, a que adopten una postura que es cómoda. Si estás sentada, Paulina o Monse, mira, yo me voy a sentar, yo estoy en un banquito. Lo importante es que la columna esté derechita, ¿bien? Insisto, si quieres estar acostadita o si quieres estar en un sillón, no hay ningún problema, ¿bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir, Monse, ¿me puedes describir si estás sentada o estás acostada?
Vine a sentarme al sillón. Gracias, Monse, súper. Sentadita en el sillón. Paulina, ¿cómo estás tú? ¿En qué posición? Estoy sentada. Bien, ok. Entonces, sentadas, les voy a pedir lo siguiente. Por favor, comienza a inhalar por nariz y a exhalar por nariz, lentamente. Coloca tu lengua en el paladar superior. Entonces, tu columna, colócala en rectitud, recta, derechita, y comienza a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos, inhala consciente y exhala. Solamente respira conscientemente y exhala conscientemente. Bien, disponte a recibir vibraciones y sonidos. Vamos a comenzar. Sigue inhalando y exhalando de manera consciente. Comienza a escuchar y a sentir el sonido, la música. Inhala profundo, lento, prolongado, buscando tu estadio de calma. Si viene algún pensamiento, solamente obsérvalo, solamente siéntelo, sin juicio. Puede que los pensamientos sean como nubes, pero tú eres el viento que las despeja. Inhala y exhala. Muy bien. Sigue con tus ojos cerrados. Bien.
Inhala profundo y exhala, lento, prolongado. Sigue inhalando y exhalando, consciente de tu respiración que se hace lenta, prolongada y agradable. Ahora lentamente comienzas a volver al instante presente, traes tu mente consciente a tu cuerpo físico, regalándote un instante de relajación y de vitalización. Recuerda que los estados de calma son la semilla para la felicidad y para poder resolver de mejor manera. Vas abriendo tus ojos y llegando a este momento, a este regalo, aquí y ahora. Muy bien. Paulina, ¿cómo sentiste estos sonidos de cuencos? No sé, fue como súper relajante. Incluso sentí como cuando a uno se le duerme como un pie y siente como hormigueo, me dio eso en la cabeza. Mira qué maravilla. Lo podríamos hablar, digamos, nosotros ahora estamos hablando del modelo ALBA, ¿cierto? ALBA Emotion. Pero sí, está relacionado, por supuesto, a nivel fisiológico, porque hay muchas otras corrientes. Pero a nivel fisiológico sí se siente. Se siente a nivel de vibración. Las palabras son una vibración, una emisión sonora. Tus órganos internos también. La expresión de nuestra forma física, de nuestro rostro, como dijimos delante, también está dado por lo mismo. Fíjate que en esto, en la sonrisa, solamente por el hecho de sonreír se activan más de 300 músculos. Y además genera directamente mensajes al cerebro, porque las neuronas están en todo el cuerpo. Entonces lograr ir reconociendo una emoción y saber que esa uno la puede cambiar es, para mí, alucinante. Saber y reconocer un pensamiento y poder cambiarlo. Ese mismo pensamiento a un pensamiento positivo. Seleccionar. Monse, ¿cómo te fue a ti en este espacio? Voy a volver a colocar la cámara. Mira, Monse, apareciste. Hola. Hola. ¿Cómo sentiste? Bien, súper bien. Me encanta el sonido de los cuencos. Es Bien. increíble cómo transmite calma, como la vibración que tiene. Sí, y bueno, gracias, Monse. Fíjate, y gracias por aparecer, porque a mí me da un referente. Sí, fíjate, cuando hablamos de los estadios emocionales, como yo, perdónenme los majaderos, chiquillas, ¿ah? Pero volvemos a hablar del nivel facial, postural, que es el nivel expresivo. Cuando uno está comunicando, también es importante observar al otro. Por eso es que agradezco. También uno lo puede ver en la inflexión de voz, en la cronémica, en la proxemia, en la cacofonía. Bien, Monse. Mira que eres linda. Bien, sí, pues, es eso. Entonces, sí, hay un camino para recorrer en este conocimiento de este modelo. Te vas a dar cuenta en la siguiente sesión cómo es que también uno desde lo expresivo puede generar cambios a nivel neurológico, cambios a nivel emocional. Y esa, recuerda que sí, va a ser una decisión, mi estadio emocional. Por supuesto que de pronto cuando es extremo, claro, uno a veces no lo puede controlar, pero sí desde el inicio, saber desde la base. Por eso a mí me gusta esto de alba, reconocer en el alba de la emoción, en el alba cuando está comenzando, para poder lo antes posible hacer el cambio.
Estamos en tiempos de cambio, somos cambio, siempre han habido cambios. Adaptarse al cambio y al reconocimiento emocional también es importante. ¿Ok? Bien, pues ¿alguna consulta, Paulina, Monse, a propósito de estas emociones básicas? Sí, yo tengo una consulta. Por favor. Yo como que soy muy emocional y muy intensa, pero también suelo ser como muy positiva. Sí, Entonces, como que uno puede al final, ya tiene una emoción, y yo generalmente digo, ya no, hay que estar bien y tirar para arriba y todo, sí. pero igual hay que vivir esa emoción porque por algo uno la está sintiendo. Entonces, como, ¿dónde está ese equilibrio entre como vivir esa emoción y luego decidir como, ya listo, ahora hay que seguir como volver a la calma y todo eso? Sí, está en la experiencia, está en el ciclo. Es decir, cuando te das cuenta del ciclo, de tus emociones, cómo se repiten, en qué momento y en qué estadios. Es decir, en qué situaciones y desde cuándo. Ese es un trabajo maravilloso, ¿ah? Que se puede hacer. Sí, pues, no tiene edad. La madurez no tiene edad en el sentido emocional. Hay personas, como te digo, que deciden llevar una vida, no lo saben que lo deciden, pero lo están decidiendo subconscientemente. La maravilla del discernimiento de esto que estamos viendo, yo digo esto porque tengo las slides de la PPT en el compu, que no las pude pasar por la problemática que tuvimos ahora, pero cuando uno comienza a entender esto o a observarlo, puedes perfectamente tener 16 años y saber manejarlo, o tener mayor manejo, no control, manejo, o fluidez. Si tú aprendes a canalizar todo esto que uno siente y a no negarlo, porque como dice el modelo ALBA, no hay ninguna emoción que sea negativa. Lo que pasa es que en el contexto y en el concepto de reprimir y de guardar, se acumula, se acumula, se acumula y explota por alguna parte. Entonces, está en la misma experiencia y en la disposición, el querer reconocer, por ejemplo, las emociones. Sí, ¿a quién de nosotros vulgarmente, como se dice, no se nos han salido los choros del canasto alguna vez? ¿Quién no se ha enojado a nivel de furia? Todos, o la mayoría. ¿Quién no ha sentido tristeza profunda? La mayoría. Entonces, mira, ¿para qué sirve? Cuando yo estoy muy triste y logro reconocer un estado de alegría, ¿cuál prefiero? La alegría. Y eso es decisión. Hay personas que deciden y prefieren eso. Por eso que en este modelo nosotros vamos a ir indagando y nos vamos a ir metiendo en formas, opciones, que cada cual las puede tomar si quiere, para tener mejores estados, estados que a uno le hagan tener más claridad. Claridad, sí, me duele, me duele. Hay personas que no viven el dolor, que lo guardan. Nuestro cerebro es selectivo. Hay episodios de vida que se borran de uno, porque uno no los quiere volver a repetir o no los quiere replicar. Entonces, como dijiste tú, Monse, a veces uno se pierde la enseñanza de lo que te está ocurriendo, por lo que te está ocurriendo. Uno se pierde el poder observar y el entender para qué. Entonces sí, son una serie de eventos afortunados y desafortunados, en los cuales uno hace una amalgama, en los cuales uno decide, o a veces derivan en un propósito, o a veces te llevan directo a un propósito. Viví esto porque tenía que llegar a esto. Entonces, cuando descubres el propósito, todo cobra sentido. Es decir, el sentido es una dirección. Cuando está el sentido o la dirección de lo que estoy viviendo, Cherry, muy buenas tardes, no te había visto. Bienvenida, Cherry. Cuando ya reconoces la emoción, tú puedes ver, no puedes saborear la alegría ni la felicidad si no viviste antes la tristeza y el dolor. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces sí, entendemos que todas las emociones son buenas, porque somos seres emocionales. Si sabemos cómo llevarlas, hay aprendizaje. Yo tengo amigos, Montse, bueno, yo
tengo 51 años, tengo amigos de 60, de 70, que aún son, yo diría, no maduros en relación con su emoción. Y conozco personajes como mi hijo, que tiene 25, y como otros amigos de él y otros jóvenes que son tremendamente maduros y que manejan muy bien o tienen esa conciencia. Esto no termina nunca. O sea, es un proceso de toda la vida. El ir cada día entendiendo, mejorando y evolucionando. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias, Paulina, por tu participación. Muchas gracias por la comprensión. Y también a Cherry, muchas gracias. Mario Lecaro, soy yo, Cherry. Mira, linda. Consultor de TLT, mira, ¿no se nota? Consulting Group, hace muchos años. Qué gusto ha sido tenerlas acá. Yo las invito a la próxima sesión porque vamos a seguir evolucionando o viendo estas maneras de llegar a distinguir claramente la emoción del sentimiento y luego de eso ir viendo cómo podemos decidir hacia qué emoción transitamos, ¿bien? A la cual queremos tener nosotros para un bienestar, para tener una mejor calidad de vida y una mejor retención, una mejor claridad respecto de todos los sucesos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Chiquillas, muchas gracias, que estén muy bien, y nos vemos, Monse, pues, en la próxima, nos vemos, Paulina, y nos vemos, Cherry. Bien. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Chao, adiós, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Cherry.